Buenas tardes. El Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya tiene el agrado de presentar el libro Una crónica jesuita olvidada, historia de la compañía en el Perú, de Diego Francisco Altamirano. Esta publicación renueva el compromiso que nuestra universidad tiene de rescatar la memoria institucional de la tradición ignaciana en el Perú. Cabe señalar que esta publicación cuenta con el decisivo respaldo de la Oficina de Archivo y Patrimonio de la Compañía de Jesús en el Perú. Sobre el libro, brevemente, se debe indicar que reúne por primera vez los fragmentos hasta ahora inéditos de la crónica de Altamirano, así como los estudios de varios especialistas en torno a su obra que ilustran la labor de la Compañía de Jesús en el Perú virreinal. Libro que cuenta con un esmerado y minucioso trabajo, cabe señalar, de Misty Barrientos, Juan Manuel Gauger y Jimmy Martínez. Esta noche nos acompaña Juan Dejo, profesor de la UARM, investigador RENACIT, especializado en historia de la espiritualidad, quien utiliza herramientas en sus investigaciones interdisciplinarias, para analizar las experiencias espirituales con un enfoque transcultural. Ha publicado el libro Mística y Espiritualidad, Misión Jesuita en el Perú y el Paraguay durante el siglo XVII. Actualmente encabeza la Dirección General de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También nos acompañan esta noche Luis Bacigalupo, doctor en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín. Ha publicado en revistas académicas sobre filosofía medieval, ética y pensamiento colonial, y libros como Los jesuitas y la modernidad en Iberoamérica, 1549-1773, y el libro Los rostros de Jano, ensayo sobre San Agustín y la sofística cristiana. También nos acompaña esta noche la profesora Cecilia Montes, magíster en Lingüística por la Universidad Internacional de Florida y licenciada en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así es profesora docente de las Facultades de Educación y Letras y Ciencias Humanas de la Católica del Perú y también de la Maestría en Lingüística de la misma universidad. Actualmente se desempeña como directora de Relaciones Institucionales de la Universidad del Pacífico. Nuevamente, muchas gracias a quienes nos acompañan esta noche. A continuación, para dar unas palabras de inicio, le damos la palabra al doctor Juan Dejo. Muchas gracias, Joel. Doy la bienvenida a todos los asistentes y agradecemos su interés por esta publicación. Antes quiero agradecer a todo el equipo que estamos aquí presentes, de los cuales haré alguna breve referencia, y agradecer también al Fondo Editorial, comandado por Joel Anicama, que nos acaba de presentar, y Marco Ló, quienes se han encargado de esta minuciosa edición que pronto ustedes podrán tener al alcance. El día de hoy rendimos homenaje a los jesuitas que nos preceden en la historia y en el ejemplo, ¿no? Hace 32 años, un día como hoy, 6 jesuitas profesores de la Universidad Católica y 2 colaboradoras de la misión en El Salvador fueron asesinados por un batallón de las Fuerzas Armadas de ese país. El ejemplo de lucha de estos jesuitas por la paz se inscribe en una vieja historia, la de la llamada Escuela Ibérica de la Paz, que nos lleva más lejos aún al autor que el día de hoy estamos presentando, ¿no? El jesuita madrileño Diego Francisco de Altamirano. Él es el autor de la historia de la provincia jesuita del Perú, un libro que refleja un proyecto común de quienes nos encontramos presentando. Constituyen diversas miradas, estas que van a ver en este libro, ¿no? Que compartidas en una suerte de complicidad, vinculada por una misma admiración hacia la historia de la Compañía de Jesús. Cada uno de los presentes no solo tuvo la oportunidad de hurgar en el pasado de los jesuitas en el Perú, sino también de ponerse en sus zapatos para entender el modo como ellos, a su vez, entendían la realidad.
De ese continuo reflectir, como diría San Ignacio, se constituye un prisma de enfoques que muestran un modo de hacerse preguntas y de ubicarse ante la realidad histórica y espiritual del pensamiento jesuita. Por eso, en nombre de mis colegas presentadores, creo que la primera razón para agradecer por esta publicación es que nuestros nombres quedan de algún modo vinculados al de este ilustre jesuita del pasado. Vinculados además por un mismo empeño, que es el de buscar entender mejor una forma de ver la realidad humana como un entretejido de relatos de lo cotidiano. Mirada propia, además de las crónicas, que dejan ver en los intersticios de su narrativa huellas, signos o guiños de la subjetividad de sus autores sobre estas interpretaciones, de qué manera nosotros estamos diciéndonos de alguna manera a través de esta posición. Nos va a comentar Lucho al final de la presentación del libro. Agradecemos pues a la providencia de Dios que ha hecho que este grupo nos congregáramos, ¿no? Y que pudiéramos vincularnos a través de distintas ideas. Lucho tuvo la iniciativa de pensar un grupo, un seminario, luego el entonces director de biblioteca Ramón Mujica, que esperamos que pueda hacerse presente, lo estamos esperando, nos abriera él a la reflexión conjunta en este seminario que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional. Un apoyo que creo que ha sido de gran generosidad y apertura, pero también una visión académica al interior de la gestión pública, ¿no? Agradezco entonces a todos ellos, a Ramón de manera especial, por este respaldo que tuvimos con él en la biblioteca, donde nos reuníamos durante, han sido alrededor de 2-3 años. Y para entonces el libro ya estaba casi preparado para salir a la luz. Desafortunadamente, Ramón tuvo que dejar el cargo, una situación que obviamente todos respaldamos en aquel momento, como recordarán. Entonces, estas circunstancias y otras, ¿no?, hacen que el libro haya tardado un poco en presentarse, ¿no?, y terminarse. Luego, ya verán ustedes en el libro, hubo un evento en el cual se descubrió un libro entero de los libros que constituyen esta gran historia voluminosa. Se encontró en la Biblioteca Nacional y nos tuvimos que fijar como objetivo publicar toda la obra y por lo tanto se tuvo que palografiar. Resultado de esa palografía, Jimmy Martínez, historiador joven, se ha encargado también de la edición y ha ayudado mucho a que el texto sea un texto bastante completo, ¿no?, en ese trabajo hermenéutico, heurístico. Los miembros del seminario, entonces, Pensamiento Jesuita, que tuvimos como sede de reflexión la Biblioteca Nacional, somos los que estamos ahora, la mayoría, para recordar este trabajo, que para muchos significó un oasis en medio de las recargadas agendas de trabajo administrativo que muchos llevamos a cabo hasta ahora en la vida cotidiana, ¿no? A la vez, esta experiencia refleja la necesidad, ¿no?, de seguir pensando formas de fortalecer el vínculo entre la sociedad civil y el Estado. Considero que las instituciones, la sociedad civil, debemos concebir nuestros patrimonios históricos como patrimonio cultural de la nación. En ese sentido, el cuidado debe ser mutuo. Creo que este libro es el testimonio del cuidado que instituciones educativas de la sociedad civil, junto con los que tienen un rol de trabajo por la ciudadanía, la ética y la paz, podemos ser interlocutores de iniciativas conjuntas con el Estado para poder ayudarnos mutuamente en tiempos de aún un desarrollo incipiente de la cultura democrática y de la conciencia de los valores ciudadanos en nuestro país. Por último, es importante entender los procesos sincréticos de los diversos componentes que forman parte de la cultura de nuestro país. En tiempos en los que la circulación de información se acelera, pero sin necesariamente arraigar con consistencia o densidad, se requiere una memoria que puede elaborarse de manera objetiva mediante el acceso a fuentes primarias. La opinión requiere profundidad, y la dimensión de profundidad solo se da cuando a través del conocimiento científico, las humanidades, las ciencias sociales, las artes y las técnicas de todo tipo, se puede hurgar diversas maneras de transmitir un fundamento último, de sentido espiritual, de sentido de la existencia, tal y como dice Paul Tillich, que es un teólogo. Cada relato individual y colectivo es una posibilidad para hurgar este sentido, para poder entenderlo, entendernos mejor. Los relatos de Altamirano buscan explorar el sentido de la presencia jesuita
en la historia del país. Abarca desde el inicio, 1568, hasta 1703. Un rol en el que cada acción y obra buscaba engendrar ese sentido, esa dimensión de profundidad, que los jesuitas entendían como lograr la salvación del alma. Con errores y aciertos, este actuar fue puesto en relato por Altamirano, que tiene una vida muy, muy interesante. Fue provincial de Paraguay, luego se encargó de dirimir para crear dos provincias, la de Nueva Granada y la de Quito. Luego fue visitador también en el Perú y, en fin, conoció todo, recorrió todos estos territorios, ¿no? Entonces, es un texto muy rico porque, digamos, resuma este conocer, este espíritu de nuestros territorios, ¿no? Este relato seguía además la tradición de ya más de 100 años, desde tiempos del general Acquaviva en el siglo XVI en adelante, se propició la escritura de historias, ¿no? Y que son a la vez manuales, por así decir, etnográficos, culturales, antropológicos, históricos, lingüísticos, de los países en los que la Compañía de Jesús tuvo sus misiones, ¿no? En una visión optimista y entusiasta, las páginas de Altamirano reflejan mucho el espíritu jesuita de aquel entonces y el de hoy. Esa fe en las posibilidades humanas de lograr la plenitud e instaurar la justicia. Sus relatos hacen ecos en esta visión esperanzadora, en una utopía, un reino por el cual merece vivir y entregar la vida, tal y como lo hicieron nuestros compañeros de la UCA de El Salvador, a quienes, repito, la publicación de esta historia de Altamirano y su presentación rinde homenaje el día de hoy y hace signo así de la continuidad de una historia en la búsqueda de una cultura de paz. Espero que disfruten de esta entrega y sobre todo los investigadores puedan encontrar ellos y ellas muchos signos para poder seguir sus trabajos de investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Dejo. A continuación, para seguir con nuestro evento, invitamos a la profesora Cecilia Montes para que nos ofrezca unas palabras. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Les voy a pedir que por favor me confirmen que la pueden ver. ¿Sí? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, así es. A ver. Ok, muchas gracias y quiero agradecer también a Juan y a los organizadores de esta presentación por invitarme a compartir este panel. Yo he formado parte del grupo al que hizo referencia Juan al inicio. Entonces, yo quiero de la manera más breve posible hacer referencia a tres temas. Uno, quiero hablar rápidamente del Seminario de Arte y Pensamiento Jesuita. Juan ya nos habló algo, ya nos habló un poco del seminario. Quiero hablar también de manera breve sobre la composición del libro que estamos presentando esta noche y luego hacer una referencia a la estructura, al contenido y al género de la crónica de Altamirano. Juan ya mencionó un poquito de cada uno de estos temas y yo voy a tratar de complementar lo que él ha mencionado. Entonces, el Seminario de Arte y Pensamiento Jesuita se inicia en el 2013 a iniciativa de Luis Bacigalupo, pero también de Juan Dejo, y con la participación de Ramón Mujica, nos invitan a un grupo de profesionales de las áreas de humanidades y ciencias sociales, tres antropólogos, dos historiadores, dos filósofos, una lingüista, a que nos reunamos para intercambiar conocimientos, porque lo que teníamos en común todos era que nos interesaba mucho la historia de la Compañía de Jesús, y sobre todo la historia de la Compañía de Jesús en el Perú. Y por supuesto había otro objetivo que Juan lo ha mencionado al inicio, que era poder apoyar y contribuir de alguna manera a esta tarea de recuperar el patrimonio de los jesuitas en el Perú. Y en nuestro caso, la idea era hacerlo a través de la recuperación de textos inéditos o que hubieran sido editados en la época de la colonia y que no habían sido vueltos a publicar desde entonces. El grupo empieza a reunirse, acogidos siempre con, digamos, por la calidez de Ramón Mujica. Él era director de la Biblioteca Nacional
en ese momento. Nos reuníamos quincenalmente los viernes después de trabajar, y disfrutábamos mucho de esas reuniones. Luego de revisar varios documentos, decidimos que íbamos a trabajar con la crónica de Diego Francisco Altamirano, la historia de la compañía en el Perú. Y fue en este trabajo de lectura individual y luego de discusión quincenal que nos dimos cuenta que además podíamos desarrollar algunos estudios, algunos ensayos acordes a nuestra formación, a nuestra experiencia académica, que pudieran complementar la crónica de Altamirano y de alguna manera facilitar la lectura, ¿no?, de esta crónica. Pero no nos contentamos con nuestro trabajo intelectual y decidimos hacer lo que llamamos nuestras rutas jesuitas. Hicimos primero unas visitas en Lima, visitamos las iglesias de Lima y la antigua hacienda San Juan de Surco, y luego, un poco más avesados y osados, decidimos viajar. Y nos fuimos un fin de semana, no está avanzando mi presentación, ahí está, nos fuimos un fin de semana, fines del 2013, a Nazca, Chincha y el Carmen, buscando las iglesias de San Javier y San José. Acá tienen algunas fotos, pues, como pueden ver, en algunos casos estaban bastante deterioradas, y también estábamos buscando los vestigios de la hacienda Nuestra Señora de Belén y San Jerónimo. Acá está parte del grupo en la fotografía superior, en la esquina izquierda, y en abril decidimos hacer nuestra tercera ruta jesuita. Habíamos leído, y bueno, ya era conocido, que los jesuitas habían tenido misiones en Huarochirí, entonces decidimos irnos a la Sierra de Lima y viajamos a Churín y Ollón. Esto fue en abril de 2014. En la foto que tienen al lado derecho, esa es la iglesia San Cristóbal de Rapaz. Conversando con Luis Bacigalupo, él me decía que no hay un consenso con respecto a si esa iglesia fue jesuita o no, pero es una iglesia muy bonita. Y ese mismo año, en el 2014, si bien no habíamos terminado nuestro trabajo y algunos de los ensayos todavía se encontraban en proceso, decidimos que, dado que era el año del bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús, era un momento propicio para compartir los avances de nuestro trabajo. Y es así que, por iniciativa de nuestro grupo, la Biblioteca Nacional del Perú y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya deciden organizar el coloquio El Imaginario Jesuita en los Reinos Americanos, siglo XVI, siglo XIX. Invitamos a renombrados expositores nacionales y extranjeros, se organizaron mesas en torno a diversos temas: filosofía, educación, imaginario evangelizador, historiografía, y aprovechamos para que también exhibir algunos manuscritos y libros impresos e imágenes pictóricas. La curaduría de toda esta exhibición estuvo a cargo de Ramón Mujica, y todo el simposio, el coloquio, se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Nacional. Acá está, bueno, la relación de los invitados extranjeros, no quiero detenerme ahí. Ahora, con respecto a la composición del libro que estamos presentando esta noche, tiene 3 secciones. El corazón del libro, evidentemente, es la crónica de Diego Francisco Altamirano, es la historia de la compañía en el Perú. Y en la tercera sección, la última sección del libro, están estos estudios que fueron preparados, desarrollados por los miembros del seminario para complementar la crónica. Pero menciono los preliminares porque, si bien contiene la introducción y también una sección con respecto a los criterios editoriales que se han utilizado en esta publicación, tiene una sección muy interesante, la que ha hecho referencia Juan, que es la que ha escrito Jimmy Martínez, y la titula de manera muy acertada Los avatares de una crónica jesuita. Y es una historia dentro de esta historia, porque es la historia del manuscrito, y es una historia fascinante, ¿no? Nos enteramos por Jimmy, y esto yo me he enterado después de que habíamos terminado todo este trabajo, ¿no? Nos enteramos que el manuscrito de Altamirano estaba en el Colegio San Pablo cuando expulsan a los jesuitas, y es trasladado del Colegio San Pablo junto con otros documentos al Archivo Nacional. En el Archivo Nacional pasan muchos años, incluso está en el Archivo Nacional cuando ocurre la guerra con Chile, sobrevive, ¿no?, todo este caos, y
en algún momento llega a la Biblioteca Nacional. Cuando llega al Archivo Nacional ya está deteriorado el manuscrito y ya está incompleto. De los 88 cuadernos originales ya solo quedan 72 cuadernos, y está en un estado, está quemado, se nota que ha sido mojado, ¿no? Y nosotros, cuando decidimos trabajar con el texto de Altamirano, lo que trabajamos es con la copia o la transcripción mecanografiada por Rubén Vargas Ugarte, que se encontraba, o que forma parte del archivo Vargas Ugarte. Y no sabíamos en ese momento, en el momento en que seleccionamos este texto, que el manuscrito todavía estaba en la Biblioteca Nacional, y nos enteramos en el proceso que el manuscrito estaba en la Biblioteca Nacional y que además contenía un libro, y esto lo ha dicho Juan al comienzo, el libro 13, que no estaba en la versión de Vargas Ugarte con la que nosotros estábamos trabajando. La segunda sección del libro, ¿no? Como les digo, es el corazón de esta publicación y contiene la crónica, la historia de la Compañía en el Perú de Diego Francisco Altamirano, pero también decidimos incluir dos adendas. Una es una carta annua, la carta annua de 1700, que el padre Altamirano le envía al padre general en ese momento, que es Tirso González, y un catálogo de misiones, que también es un documento de Diego Altamirano. Entonces, decidimos incluir estos dos documentos porque eran del mismo autor y porque complementaban muy bien la crónica y tienen el mismo estilo que la historia de la Compañía en el Perú. Y la tercera sección, como mencioné, es la que consta de los estudios desarrollados por los participantes del seminario a partir de la lectura de la crónica. Acá simplemente está la lista, no voy a entrar a hablar de ellos porque justamente Luis Basigalupo se va a referir a estos ensayos, ¿no? Acá está la lista. Y ahora sí, entrando a la crónica, en cuanto a su estructura, entonces tiene 5 libros. Ustedes van a encontrar en la publicación 5 libros. Como se dan cuenta, está muy incompleto. Está muy incompleta la crónica de Altamirano. Entonces tenemos el libro 2, solo hay 8 capítulos del libro 2, no empieza por el capítulo 1, tenemos el tercer libro, tiene 18 capítulos, el libro más extenso, que es el cuarto libro, tiene 44 capítulos, y es interesantísimo porque nos presenta la llegada de los jesuitas al Cusco con el provincial Jerónimo de Portillo, y nos habla sobre la presencia de la compañía en el Cusco, e incluso habla sobre la sentencia y ejecución de Tupac Amaru. Y sobre esto nos va a hablar Ramón Mujica en un rato. Luego, del libro cuarto, tenemos un libro sin número, que tiene 11 capítulos, y el libro número 13, que lo pudimos recuperar a partir del manuscrito que estaba en la Biblioteca Nacional, y que es una transcripción paleografiada por Jimmy Martínez. ¿No? ¿Qué temas abordan estos libros? Nos habla el libro segundo sobre el Colegio San Pablo, ¿no? Las dificultades que tuvieron, los benefactores del colegio. En el tercer libro nos hablan de las doctrinas de Huarochirí y del cercado. En el cuarto libro, como mencioné, nos hablan del Cusco, la llegada y presencia de los jesuitas al Cusco, el inicio del colegio en esa ciudad, nos habla de los benefactores de la compañía, la sentencia y la ejecución de Tupac Amaru. En el siguiente libro, el libro sin número, Altamirano nos habla mucho sobre el padre Acosta, ¿no? Nos habla sobre las misiones de Juli, de Moyobamba y la fundación del Colegio de Pisco. Y en el último libro que tenemos nos habla sobre los noviciados, sobre la misión de Huamanga y también sobre los colegios de Pisco, Trujillo, El Cercado y Moquegua. Ahora, con respecto al género, y esto es muy interesante sobre todo para los lectores que no estamos familiarizados con las historias de esa época y sobre todo con las crónicas religiosas. Altamirano entremezcla historias de viajes, misiones, colegios, noviciados y doctrinas con sucesos extraordinarios, con milagros, con hechos asombrosos, prodigiosos, ¿no? Y para entender por qué lo hace, y Juan comentaba algo de esto al comienzo, hay que recordar por qué es que Altamirano escribe la historia.
y lo hace porque es un encargo del padre general de la Compañía de Jesús, Claudio Acquaviva, quien en 1598 le encarga a los provinciales escribir las historias de las provincias, pero además les dice que estas historias tienen que ser edificantes y que nos tienen que mostrar las buenas obras que estaban desarrollando los jesuitas en las provincias. Esto era muy importante porque eran historias que tenían que servir como ejemplos para los otros jesuitas y tenían que acreditar el trabajo que la Compañía de Jesús estaba realizando en el Perú y las otras provincias de América, ¿no? Entonces son estos relatos extraordinarios mezclados con hechos objetivos e históricos los que acreditan el trabajo de la compañía. Y asimismo, Antonio Rubial nos dice, las crónicas religiosas, no solo las historias de la compañía, pero las crónicas religiosas en general tenían que cumplir con 3 objetivos. Tenían que edificar, es decir, enseñar comportamientos morales, tenían que entretener al lector, ¿no? Y tenían que provocar sentimientos de repudio o de admiración, tenían que mover al lector, ¿no? Y entonces entendemos por qué esa mezcla en el texto de Altamirano, así como en las otras crónicas religiosas de la época. Y Gabriela Fariñas nos dice, la crónica de Indias es un género de naturaleza híbrida, a caballo entre la historia y la literatura. Pertenece a la historia por la intención objetiva o en muchos casos descriptiva, y a la literatura porque revela la personalidad creativa del autor, ¿no? Y ya para terminar, quería compartir estos extractos de la Carta Annua. La Carta Annua es la carta que anualmente mandaba a los provinciales al Padre General, ¿no? Informando, es un informe, es el informe que le hacían sobre la provincia. Lo que es interesante es que esta Carta Annua sigue el mismo estilo híbrido, este género híbrido, donde se mezcla la historia y lo que llamaríamos en la literatura la ficción, ¿no? Entonces, mientras acá hay un extracto, este es el primer párrafo de la Carta Annua de 1700 que Altamirano le envía al padre general Tirso González, y le dice, y estos son datos muy objetivos, numéricos, ¿no? Le dice, cuenta esta provincia del Perú, este año de 1700, en que se cierra el siglo, 473 sujetos que con celo infatigable trabajan en la viña del Señor, divididos en los colegios y las casas de esta provincia. Son los colegios 13, una casa de probación, 5 residencias, 4 seminarios y la dilatada, gloriosa misión de los mojos, ¿no? Y en otra parte de esa Carta Annua, en una sección dedicada especialmente a las conversiones de mujeres, y hay otra dedicada a las conversiones de los hombres, nos cuenta, y acá sí, permítanme tomarme la licencia de leerlo a mi manera, nos cuenta que en Lima vivía escandalosa y licenciosamente una mujer, olvidada de Dios y de su salvación, atenta solo a su vanidad y galas. Y ella había pasado sin confesarse 13 años, nos dice Altamirano. Llegaba una tarde a una tienda, había ido a su sastre porque quería que le arregle una gala, un vestido, ¿no? Que ese día iba a estrenar. Iba acompañada por su galán. Y cuando llega donde el sastre le dice, no te puedo atender ahorita porque tengo que ir a la iglesia porque me toca el santo ejercicio. Como esta mujer vanidosa no quiere separarse de su sastre porque quiere su vestido, no quiere perderlo de vista, lo sigue y entra detrás de él a la iglesia. Hallóse empeñada en oír toda la plática en que se ponderó cuanto atormenta en el infierno a la memoria del tiempo perdido en galas y vanidades. Tocó repentinamente el corazón de esta pecadora. Acabóse la plática y ella, derecha en llanto, comenzó su conversión. Una conversión inmediata, ¿no? Estas conversiones repentinas. Citó al confesor para el día siguiente, dejando por prenda de su dolor un acto de contrición fervoroso a los pies del crucificado. Notificó al galán su ánimo con tan firme resolución que se volvió con él en la carroza. El otro día, mudando el traje profano con vestido humilde, se confesó, continuando después una vida penitente hasta la muerte, que sucedió repentina dentro de pocos meses, en que mostró la misericordia de Dios, que le dio tiempo para que su confesión y gracia parecen perdurar hasta morir. Una delicia de texto, pero es literatura, ¿no? Entonces, ya para terminar,
yo quiero y los animo realmente a leer la crónica de Altamirano. Es muy interesante, además de que desde el punto de vista histórico contiene información que no se encuentra en otras obras escritas del mismo género ni en esa época, y a la vez es un ejemplo, como hemos podido ver, muy ilustrativo de las crónicas religiosas en general y de las historias de las provincias de la Compañía de Jesús de los siglos XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Montes. Antes de continuar, quisiera darle la bienvenida al profesor Ramón Mujica, antropólogo, historiador y docente universitario, investigador del arte y la cultura del Perú colonial, ¿no? Entre sus principales libros destacan Ángeles Apócrifos en la América Virreinal, Rosa Limensis, Mística, Política e Iconografía en torno a la patrona de América, y recientemente La imagen transgredida. Por favor, para continuar, a continuación quisiera darle la palabra al profesor Mujica, quien es también uno de los autores del libro que nos reúne hoy. Profesor, tiene que encender su audio. Ahí está. ¿Me escucha ahora? Muy bien. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por sus gentiles palabras, ante todo. Quiero agradecerle, empezar agradeciéndole a Juan Dejo por haberme invitado a la presentación de esta obra casi desconocida por los historiadores peruanos y extranjeros, la historia de la Compañía de Jesús, escrita por el jesuita Diego Francisco Altamirano. Fue redactada entre 1710 y 1714, aunque su marco histórico se extiende desde el 1 de abril de 1568, cuando llegaron los primeros jesuitas al Perú, a 1703, cuando Altamirano culminó sus visitas como misionero tras casi 20 años de residencia en el Perú. Cuando el Seminario de Arte y Pensamiento Jesuita empezó a reunirse en la Biblioteca Nacional del Perú bajo la coordinación de Juan Dejo, yo me desempeñaba, como se ha dicho, como su director. El hallazgo de esta obra nos impulsó a todos a discutir sobre los imaginarios sincréticos de los jesuitas en el virreinato. Existía además un vínculo cercano entre la Compañía de Jesús y la Biblioteca Nacional. Para empezar, era vecina de la iglesia de San Pedro de Lima y tenían un pasado compartido, por así decirlo. Tras la expulsión de los jesuitas del Imperio Español en 1767, parte de la biblioteca del antiguo Colegio Jesuita de San Pablo pasó a la Biblioteca Nacional en el siglo XIX. De aquí que fuese, como se ha mencionado también, un historiador jesuita, el padre Vargas Ugarte, director de esa institución en 1961, quien diera a conocer y transcribiera partes de la crónica manuscrita de Altamirano, rescatada del incendio de la Biblioteca Nacional en 1943. Con Juan Dejo pensamos en aquel momento que por un tema de interés histórico y casi de justicia poética, debíamos de crear una alianza entre la universidad y la Biblioteca Nacional con una línea editorial centrada en los estudios jesuíticos. La biblioteca albergaba otras obras manuscritas inéditas de gran interés, tales como los expedientes jesuitas para la extirpación de idolatrías en el Perú. El propio Pierre Dubiols había venido a Lima para ayudarnos a seleccionar algunos textos claves sobre este tema. Luego se consiguió un apoyo económico de la UNESCO para restaurar y poner en valor un depósito dentro de la institución conocida como el Cementerio de los Libros Quemados. Era una habitación de la Biblioteca Nacional repleta de grabados, manuscritos, libros e impresos antiguos dañados por el fuego y el agua,
que habían sobrevivido al incendio del año 43. Al inicio, algunos funcionarios se opusieron a este rescate, alegando que existían otras prioridades por atender. Pero seguimos adelante. Altamirano es una de estas voces silenciadas por el incendio y que con esta publicación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ahora cobra vida por primera vez. Dado que solo tengo unos minutos para mi comentario, quiero destacar un solo aspecto de la historia de la Compañía de Jesús en el Perú de Altamirano. Su relato es una narración histórica moralizada, que de manera excepcional utiliza la lectura profética y providencialista de la conquista española del Perú para legitimar a la Compañía de Jesús como la custodia y heredera única del imperio de los incas. Ningún otro autor jesuita despliega una lectura tan erudita y detallada de estos hechos históricos para exaltar su contenido teleológico. Era la mano invisible y milagrosa de Dios, el Señor de los reinos, la que guiaba a los jesuitas para que ellos lograran la salvación eterna del indio americano. Altamirano describe a los primeros jesuitas como los imitadores del Cristo pobre, una suerte de versión virreinal de la teología de la liberación. Ellos eran una orden mendicante, que vivían de la limosna o de la caridad ajena. Junto a los franciscanos, los jesuitas debieron ser los predicadores que difundieron aquellos ciclos míticos andinos que describen a los dioses mendigos errantes por la tierra y vestidos de harapos, aquellos dioses que ingresaban a los pueblos andinos para poner a prueba su hospitalidad y si no cumplían eran destruidos con fuego del cielo o sepultados y convertidos en lagunas. Según Altamirano, los jesuitas tenían a su cargo el cuidado de los indios enfermos durante las epidemias. También asistían a los condenados en las cárceles, abogaban por sus derechos y los ayudaban a morir cristianamente. Lograron asimismo modificar la mala actitud que los indios tenían frente a los españoles y a la religión cristiana. La Compañía de Jesús fue la primera orden religiosa en administrar el sacramento de la Eucaristía a los indios. Las demás se la denegaban por tratarse de un pueblo descendiente de idólatras. Los jesuitas fueron los grandes estudiosos de las lenguas nativas, nos cuenta Altamirano, y en esto él no está solo, porque el jesuita Antonio Ruiz de Montoya, al estudiar las lenguas nativas del Paraguay, aseguraba que los indios no tenían una palabra específica para designar al Dios absoluto. Para él los indígenas, al igual que Dionisio el Areópago y de otros autores de la teología negativa, sabían que el Creador estaba por encima de sus nombres. Esto se debía a que los indios, decía Altamirano, tenían una predisposición natural hacia lo trascendente y que muchos de ellos estaban mejor capacitados para recibir la comunión que los propios españoles. Esta sola afirmación temeraria presuponía un enfrentamiento abierto a los prejuicios eurocentristas propios del sistema de castas raciales del virreinato peruano. El indio, en teoría, era inferior al criollo español y al europeo peninsular. Por ello mismo, la retórica de Altamirano tiene un timbre paternalista, aunque busca el fin contrario: demostrar la naturaleza milagrosa de las conversiones indígenas del Perú. Reconocía que el temperamento inconstante del indio lo inclinaba a la embriaguez y a la sensualidad, era gente pusilánime y con ingenios limitados en comparación al de otras naciones del orbe. Pero tras su conversión, ellos practicaban las virtudes cristianas con una devoción tan profunda que excedía a la de los españoles. La gracia sobrenatural suple lo que falta a su capacidad, señalaba Altamirano,
y sin embargo ofrecía numerosos ejemplos de indígenas que estaban ya en el camino seguro de la santidad. Hasta el jardinero indígena del Colegio de San Pablo leía libros espirituales, practicaba la oración vocal y mental y experimentaba raptos místicos al meditar en los nombres divinos de Dios. Altamirano cita las cartas anuas de 1632. Estas mencionaban a un tal Bartolomé Martín, un niño de 10 años de San Pedro de Quilca, perteneciente a la nobleza inca. Sus raptos pormenorizados del cielo, que cuando visitaba su patria celestial, podía servir de complemento, según Altamirano, para las lecturas del Apocalipsis de San Juan Evangelista. Y nada era, decían otros teólogos, más peligrosos que los raptos sobrenaturales de un indígena o su libre lectura de las Sagradas Escrituras. El jesuita Bernardo Sartolo ya había escrito la primera geografía de un indio laico llamado Nicolás Ayllón, un descendiente de caciques de Chiclayo. Esta obra terminó en el índice de la Inquisición, pues algunos de los sueños y premoniciones que Sartolo le atribuía a Ayllón no eran suyas, sino de Ángela Carranza, una célebre beata tenida por santa que la Inquisición sancionó duramente por embustera. Ella aseguraba que escribía sus obras con una pluma de la paloma del Espíritu Santo caída por su ventana. Para defender la espiritualidad indígena, Altamirano utiliza la misma lógica defensiva empleada por Teresa de Jesús cuando la Inquisición española cuestionó sus experiencias visionarias. ¿Por qué Dios beneficiaría con tantas mercedes a una mujer como ella? ¿O es que Teresa se creía superior a los altos teólogos de la Universidad de Salamanca, que no veían ni escuchaban nada de lo que ella describía? Teresa le responde que estos señorones de la Universidad de Salamanca eran hombres de tomo y de peso, y que no requerían de estas muletillas que Dios, en su infinita misericordia, le concedía a mujeres inferiores y débiles como ella. Altamirano utiliza la retórica del milagro para demostrar que los indios eran meras piedras toscas, pero que estaban predestinadas por la gracia de Dios para convertirse en las gemas preciosas que adornarían a la Jerusalén celestial al final de los tiempos. Se trataba de una metáfora minera de origen criollo, pues nos remonta a la figura del Cristo cantero aparecido a Santa Rosa de Lima. Santa Rosa lo ve dirigiendo un obraje minero de mujeres laicas que cortaban y pulían piedras con el agua de sus lágrimas. Las piedras eran los indios o la población nativa, que serviría, según los panegiristas de Santa Rosa, de cimiento espiritual para fundar una nueva iglesia criolla, mestiza, americana. La narrativa providencialista de Altamirano llega a su punto culminante cuando describe en el Cusco la conversión al cristianismo y la ejecución de Túpac Amaru, acontecido el 24 de septiembre de 1572. La fuente de su relato histórico era un memorial, hoy perdido, escrito por jesuitas dignos de todo crédito, que había sido redactado a pedido de Claudio Aguaviva, el quinto general de la Compañía de Jesús en Roma. Según Altamirano, si su relato, o sea, el de Garcilaso, no coincidía con la historia contada por él, era porque los jesuitas habían llegado al Perú en 1568, es decir, 4 años después que el autor de los Comentarios Reales partiera para España. Sugiere con ello que las fuentes de Garcilaso no eran de primera mano. Y aquí cito a Altamirano: reservó Dios con singular providencia la conversión del último inca legítimo heredero del Perú para los jesuitas. Cierra la cita. Su conversión milagrosa, además,
había precipitado la conversión de su pueblo. Altamirano, es verdad, disculpa al virrey Toledo, sugiriendo que estaba engañado cuando culpó al Inca de haber mandado asesinar a españoles. A Toledo lo habían convencido falsamente que los indios aborrecían a los españoles tanto como los peninsulares a los moros que conquistaron España. Lo sentenció a la pena capital por decapitación pública en la Plaza Mayor del Cusco. En el interín, los jesuitas Luis López, rector del Colegio del Cusco, y el padre jesuita andaluz Alonso de Barzana, el último confesor del Inca, abogaron por la inocencia del Inca, pero solo lograron dilatar su ejecución hasta que el reo estuviese plenamente instruido en la religión católica. Cuando el Inca finalmente estuvo listo, profesó el credo apostólico, que a todas luces los jesuitas habían adecuado a su imaginario simbólico y religioso. Decía el Inca que el astro solar de los incas no era un dios, sino una criatura del hacedor de todas las cosas. Los incas ya lo habían venerado antes que llegasen los españoles bajo el nombre de Pachacámac. Túpac Amaru también exalta el misterio de la encarnación de Dios en Jesucristo, reconoce los sacramentos de la Iglesia y rechaza las idolatrías indígenas como una obra de Satanás. Luego se compara con San Pablo por su conversión tardía al cristianismo y el día de su ejecución solicitó ser bautizado y recibió la comunión. Altamirano describe con lujo de detalles la salida del Inca de prisión. Fue llevado al cadalso, sentado sobre una mula cubierta de terciopelo negro. Más de 300.000 indios lo esperaban en silencio en la Plaza Mayor. Al subir al cadalso, su pueblo empezó a llorar desconsoladamente. Y el Inca les habló por sugerencia de Barzana. Gracias a los jesuitas, les aseguró, el Inca había entendido el significado salvífico del martirio. Él no era un rey desdichado. Por medio de la muerte, su alma abriría las puertas del cielo y reinaría eternamente para co-gobernar con Jesucristo para toda la eternidad y negociar desde allí las coronas de gloria para su pueblo. Tras su dichoso tránsito, quedaban los jesuitas en la tierra como sus únicos interlocutores. Los indios tomaron tan en serio este mandato del Inca que voluntariamente y por 8 años consecutivos cargaron piedras para construir el templo de la Compañía de Jesús en el Cusco. Y con esto termino. Altamirano sugiere que existía un paralelismo entre el martirio del Inca y la pasión de Cristo, crucificado como un ladrón. La idea no era original. Juan Mampoma de Ayala y Martín de Murúa apuntaron a lo mismo a inicios del siglo XVII. Más osado fue Altamirano a inicios del XVIII, al sugerir que con su martirio el Inca se transformaba en un intermediario mesiánico entre los jesuitas y su pueblo quechua. Menciona además que el matrimonio de Martín de Loyola, captor de Túpac Amaru, con la ñusta Beatriz Clara Coya, sobrina de Huayna Cápac, convertía a los jesuitas en los herederos del Imperio del Sol. Por todo ello, la historia providencial de Altamirano contrasta la fe envejecida de los españoles, bien llamados cristianos viejos, con la piedad viva y milagrosa del indio evangelizado. Estos no solo renovaron a la Iglesia, sino que consolidaron un imperio teocrático austroandino providencialmente concedido a España y dinásticamente entrelazado a la Compañía de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mujica. Antes de continuar,
Agradecemos a todos a quienes nos acompañan desde el Facebook de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Quisiéramos invitarlos a que si tienen algunas inquietudes, por favor los puedan ir colocando en los comentarios. A continuación, para seguir con nuestro evento, quisiera darle la palabra al profesor doctor Luis Bacigalupo, quien, entre otros autores, también ha participado en un ensayo en esta nueva entrega de la colección jesuítica. Profesor. Gracias. La conexión de Internet está dándome acá mensajes de inestabilidad, o sea que espero que no se produzca ningún corte en los pocos minutos que tengo para hacer una presentación que no será de ninguna manera una reseña ni un resumen de los 7 estudios, sino solo quiero apuntar los elementos en común de todos estos trabajos y al final dejar abiertas algunas preguntas porque me parece que nosotros hemos apenas iniciado tenuemente todo el trabajo de investigación que puede desarrollarse sobre la base de la publicación de la historia de Altamirano. Los temas en común que resaltan inmediatamente que uno revisa todos los estudios están centrados en la retórica jesuita. Creo que hay un interés fuerte en presentar las estrategias y el modo como Altamirano usa de su formación retórica en la composición de su obra. Y un segundo punto que está íntimamente conectado con la retórica es el uso que se hace de la imaginación en el trabajo que estamos estudiando, que estuvimos estudiando. La imaginación, además, centrada en el hecho de que juega un papel importante en los ejercicios espirituales, en la formación de los jesuitas. Hay una impronta de la imagen muy grande que se traslada en la producción de la crónica. Ahora, entre las estrategias que la retórica de este libro nos muestra rápidamente, está el hecho de que está dirigida la historia a los jesuitas, a los futuros misioneros. Por lo tanto, es evidente que lo que hará Altamirano es presentar los éxitos de la misión evangelizadora. Estos éxitos, además, con un componente, como se ha señalado en la intervención de Juan y de Cecilia, con un componente de lo portentoso, de lo extraordinario, que acompaña al hecho de verse los jesuitas como capaces de desarrollar estrategias y tácticas en el vínculo con los pueblos que evangelizan, mucho más exitosas, mucho más, digamos, eficientes en lo que respecta a la creación de personas virtuosas, de indios virtuosos. Esta es un poco la idea que está detrás. Los nativos han llegado a incorporar, porque están siendo evangelizados por los jesuitas, aquello que finalmente muestra el éxito. Y el éxito se muestra en la vida que acogen sobre todo las mujeres. Están las imágenes de mujeres que han acogido la vida virtuosa de una manera verdaderamente cristiana, son frecuentes a lo largo de la narración. Pero también hay, desde luego, por esa misma razón, porque está dirigido a un público específico que es el futuro misionero jesuita, silencios y omisiones. Ana Cecilia Carrillo, por ejemplo, en su ensayo señala cuáles son esos conflictos. Virginia Battisti también muestra que hay una lucha de poder con el arzobispo o con los párrocos,
que hacen que uno inmediatamente, sobre la base de esa información, encuentre que Altamirano la silencia. No se trata de mostrarle a los futuros misioneros los problemas con los que se van eventualmente a encontrar o que hubo en el desarrollo de esta historia, sino más bien de los éxitos y sobre todo de aquellos éxitos que motivan al misionero, a aquellos que están estrechamente vinculados con el testimonio de la presencia de la gracia divina en la misión de los jesuitas. En ese sentido, era para Altamirano sumamente importante mostrar los efectos de la prédica. Los efectos de la prédica jesuita están centrados, como lo señala Juan Dejo en su estudio, fundamentalmente en lo que podríamos llamar la incorporación de las virtudes cristianas en la vida de las personas que han sido convertidas al cristianismo. Ahora, el otro tema que está siempre dándole vueltas al lector contemporáneo, porque es un tema muy difícil de manejar para nosotros y que está estrechamente vinculado con la cultura del barroco, es el uso de los símbolos, las alegorías y las imágenes que están presentes en la obra. Se habla del indio milagroso, se habla se presentan escenas detenidamente narradas con lujo de detalle de eventos portentosos, de eventos milagrosos, y uno se pregunta, uno desde el siglo XXI, un lector de nuestra época, se pregunta si Altamirano está haciendo esto en la conciencia de estar juntando dos discursos, como dijo Cecilia en la presentación, si estamos hablando aquí de un discurso mixto en donde están presentes relatos que podríamos considerar históricos y junto a ellos literatura que podríamos considerar de ficción, que sería, que me parece que es la tendencia prevalente en un lector de nuestro tiempo, o si estamos en el barroco todavía viendo los efectos que se pueden notar claramente en la literatura medieval, que nos permiten decir que nunca pensaron las alegorías como máscara, como ficción, como el integumento en el sentido de que el que la presenta, el que la elabora, sabe que está presentando simplemente un artificio orientado a producir un efecto en el receptor, es decir, parte de la distancia que existe entre el misionero y el evangelizado que supuestamente se encuentra en un estadio de evolución todavía inferior o infantil, al que se le puede hablar como quien habla a los niños a través de relatos que son fantásticos. Es muy difícil, me parece a mí, asumir que que me parece a mí que es una actitud muy posterior respecto del símbolo y de la alegoría, está presente ya en el barroco, pero es discutible. Es un tema que tiene que ser trabajado y que tiene que mirarse con mucho más discernimiento en seminarios, en grupos de trabajo y de estudio como el que tuvo lugar para la producción de estos ensayos que estoy comentando. Yo tendría que reunir los ensayos de la siguiente forma. Hay una tendencia muy fuerte a presentar, mirar o leer la historia de Altamirano desde una lectura precisamente histórica, es decir, señalando cuáles son los hechos que narra y que son abundantes, da una importante
un importante caudal de información acerca de lo que ocurrió en el periodo extenso que cubre la historia. Y allí están los ensayos de Virginia Battisti, de Ana Cecilia Carrillo y de Jeffrey Klaver, claramente orientados a ubicar el periodo histórico y a recoger la información que Altamirano da acerca de ese periodo, en contraste con otras fuentes, particularmente con aquellas que proceden de las cartas anuas. Luego hay lo que podríamos llamar una lectura más bien edificante, una lectura antropológica, buscando encontrar qué cosa es lo que finalmente le enseñan no solo al jesuita de aquella época, no solo al jesuita de hoy, sino a cualquier cristiano que se aproxime a la lectura de un texto como la historia de Altamirano. ¿Qué cosa es lo que este libro nos enseña desde la perspectiva de la fe? Y el trabajo de Juan Dejo en ese sentido es, me parece a mí, el que más incide en ello, a pesar de que el trabajo de Rafael Fernández también toca esos aspectos, pero luego voy a mencionar otros aspectos del trabajo de Fernández y de Rafael Mujica, y de Ramón Mujica al final. Me voy a concentrar solo un ratito más en lo de Juan, porque hay en la lectura que nosotros tenemos del cristianismo, en su historia y en su actualidad, una fuerte tendencia que podría proceder claramente de ese periodo a identificar el mensaje esencial, lo fundamental de la revelación cristiana con la ética. Y en ese sentido, sí es cierto, y se puede constatar a lo largo de la crónica, que Altamirano juega con ese elemento que es indesligable de nuestra comprensión del cristianismo. Pero esto evidentemente es lo que podríamos llamar la constatación de la presencia de la gracia ex effectu, es decir, en la vida de las personas, en el modo en que las personas han adecuado su vida al mensaje evangélico, se ve la presencia de la gracia divina en las virtudes, no solo en las virtudes teologales, sino en general, en las virtudes, en el modo de comportarse las personas, es que puede notarse de que su vida ha sido transformada. Son hombres nuevos, en el caso de los indios, esto está fuertemente marcado como el elemento que da testimonio de que el éxito de la misión se ha alcanzado. Pero hay otros aspectos en lo religioso que son los problemáticos para nosotros, lectores del siglo XXI, y probablemente para ellos también. Y esos otros aspectos están vinculados con las alegorías, con el lenguaje que podríamos vincular con la imaginación, pero teniendo mucho cuidado de no manejar el término imaginación tal como aparece, por ejemplo, en los ejercicios espirituales en la época del barroco, del mismo modo como nosotros decimos imaginación y como nosotros pensamos en lo que podríamos decir que es simplemente la capacidad de elaborar ciertas ficciones que nos remitan a una realidad que es distinta de lo imaginado, cuando quizás esa diferencia entre la imagen y el prototipo es algo que no está tan claramente sugerida por los autores de esa época y por el propio Altamirano, que presenta muchos cuadros, muchas estampas, alegorías, en donde eventualmente uno no necesita establecer una diferencia entre imagen y realidad, porque la imagen es todo lo que necesita ser para transmitir el mensaje divino. Bueno, allí hay efectivamente en el trabajo de Rafael Fernández y en el trabajo de en el estudio de Ramón Mujica, hay
Hay una preocupación por lo que allí se está tratando de comunicar, cómo es que se está tratando de comunicar. Cuando se presenta al joven inca sacrificado, decapitado, como el inca que está sentado luego en la gloria al lado de Cristo y desde allí puede seguir gobernando. ¿Es esto simplemente una ocurrencia, una estrategia de comunicación, o realmente estamos viendo, por ejemplo, en el niño con la mascaipacha, estamos viendo en la imagen a la divinidad misma, al portento, y no simplemente haciendo un uso, y no solamente haciendo un uso eh, eh, parece que hay problemas con la conexión. ¿Me están escuchando? Se te escucha perfectamente, no te preocupes, sigue, Ah, por ya, favor. es que llegó un mensaje. Ya. Bueno, básicamente esto es lo que estoy señalando como líneas de apertura para, para proseguir con la conversación, porque lo que hemos logrado, creo yo, es hacer uso de un texto maravilloso, pletórico, y lleno de imágenes, lleno de alegorías y también lleno, pleno de información histórica que nos invita a revisarnos a nosotros mismos como lectores de una obra tan importante en la historia de la Compañía de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bacigalupo. Eh, bueno, a, a todos los panelistas, muchas gracias por sus alcances y apuntes. Quisiéramos invitar a los asistentes, tanto del Zoom como a quienes nos están acompañando a través del Facebook, a hacer algunas consultas. Me parece haber visto que alguien había levantado la mano, que es Patricia Calmet. Patricia, por favor, si puedes compartir tu pregunta a través del chat, así quizás todos podemos leerla, ¿no? Y si puedes precisar a quién está dirigida, sería estupendo. Juan Miguel Espinosa nos pregunta muy asertivamente cómo podemos adquirir el libro. El libro va a estar a disposición en distintas librerías de Lima, Comunitas, El Virrey, Librería Sur, La Rebelde, el Fondo de Cultura Económica, Ciudad Librera. Allí el padre Juan Dejo está mostrando la evidencia de la existencia ya del libro. Y quiero, Joel, si me permites, creo que nos hemos olvidado de hacer mención de la minuciosa edición de la cual es responsable también Juan Manuel Gauger, ¿no? Que prácticamente es de una finura del Obsesión. detalle, vocación creativa y pertinente. En última instancia, el producto lo habla, así que quiero agradecerle públicamente también por este excelente trabajo, también el trabajo que ha hecho Misli Barrientos, también el trabajo de corrección, y también de Jimmy, a quien se ha mencionado, que realmente es uno de los jóvenes especialistas, o se está especializando, me da mucha alegría, en temas jesuíticos, y del cual ya tendremos otra sorpresa pronto también, ¿no? Claro, claro que sí. Ahí Leonardo Rafael señala una pregunta para el profesor Mujica. Dice, ¿existen referencias bibliográficas sobre el proyecto? Ah, no, eso ya lo habían puesto. Sí. Sí, sobre el reino de jesuítico incaico. Giancarlo nos pregunta sobre descuentos. Vamos a enviarles una comunicación in-house a todos los alumnos de la universidad. No se preocupen por ello. Hay una ¿Sí? pregunta de Fabricio Repeto también, ¿no? Un poco más arriba, del señor Sí. Martini. ¿Qué valor consideran ustedes, dirigiéndose a todos los panelistas,
que tiene este libro para las futuras generaciones interesadas por la Compañía de Jesús? O qué, digamos en todo caso, qué vetas de investigación podrían abrir, ¿no? ¿Quién quisiera contestar? Dale, Ramón. Ahí está. Dale. Bueno, a mí, sinceramente, la obra de Altamirano me ha parecido de los trabajos más interesantes escritos por un jesuita en el virreinato peruano, porque se conoce la crónica anónima, publicada por Mateos en Madrid, hace algunos en la década de los años 40, y tiene efectivamente, como se mencionaba en el chat, algunas analogías, pero lo interesante es que Altamirano no oculta su visión providencialista de la historia e interpreta, moraliza sobre las distintas circunstancias históricas que incluso rodean al Inca, cuando hace estos paralelismos entre la pasión de Cristo y la pasión del Inca, hace sus descripciones prácticamente como si él fuera un evangelista o un agiógrafo del Inca. Eso me parece fascinante y no lo he encontrado en ningún otro cronista jesuita del Perú. Por no mencionar este doble discurso, por un lado paternalista, cuando habla de la debilidad de los indios y de su temperamento débil, y al mismo tiempo uno se da cuenta que está utilizando ese vocabulario paternalista para demostrar la superioridad de los indios frente a los peninsulares y para hablar de ellos como su conversión, sobre todo al cristianismo, como una renovación laica dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, para los que estén interesados en estudiar, digamos, las corrientes de pensamiento laicas que llegan al Perú, yo creo que un libro como este es medular, ¿no? Porque hay que recordar que los indios visionarios es gente laica, ¿no? Y entonces todo esto comulga muy bien, y eso lo sabe perfectamente Juan Dejo, que escribió su tesis sobre el sílex del divino amor, que hay todo un discurso de la Compañía de Jesús para la gente laica, ¿no? Y yo creo que Altamirano ahí es pieza clave, ¿no? Porque él aplica esta teología ya a su propia lectura providencialista y profética de la historia. Cosa que no ocurre con la crónica publicada por Mateo, que con los datos históricos es jugosísima y muy rica, pero acá es como que uno entiende la estructura del pensamiento jesuítico y en el cual la presencia del Inca y del indio es medular, ¿no? Ahora, A sí, ver, Ramón, perdón, y ahí tú haces una reflexión también sobre el joaquinismo y, Sí. y señalas cómo, o sea, es muy interesante también porque se abre una perspectiva de investigación que nos permite recoger el joaquinismo franciscano medieval y su influencia en los jesuitas, que me parece que tampoco ha sido suficientemente trabajada. Sí, exacto. O pero sea, ahí, las ideas de Joaquín de Fiore, la idea de las tres edades de la humanidad, la edad del Padre, la edad del Hijo, la edad del Espíritu Santo, y que los primeros franciscanos asociaban con la idea del descubrimiento, del nuevo mundo, ¿no? Que en realidad los indios eran las tribus perdidas de Israel, y su conversión al cristianismo anunciaban la segunda llegada de Jesucristo. Entonces, esas conversiones en el contexto del siglo XVI y XVII, generaban una profunda ansiedad social por parte de los propios misioneros, en donde ellos se dan cuenta que ellos tienen un rol protagónico en los últimos días, en la hora undécima de la humanidad, ¿no? Donde están ocurriendo todas estas cosas y donde la conversión del indígena, ahora el indio, el criollo y el mestizo tienen un rol protagónico en los últimos tiempos, ¿no? Entonces ahí es a través de esa beta, yo creo que se puede reconstruir todo un imaginario que no ha sido estudiado a fondo, ¿no? Sí.
Sí. De Ahora, acuerdo. si me permiten, no sé si podemos conversar así como estamos haciéndolo, pero yo quería añadir a esto que hay un tema todavía pendiente, ¿no? Que es la recepción nativa americana y de los indios de estas ideas, ¿no? O sea, cómo podemos retomar el tema del sincretismo a partir de lo que se ha leído, por ejemplo, en una crónica como esta. A ese respecto, precisamente, y retornando a la pregunta que nos hace el señor Repeto, el tema de ver estudios de la compañía un poco más en larga duración, que es lo que no tenemos, ¿no? Y lo ha dicho indirectamente Ramón cuando ha hablado de la teología de la liberación colonial, ¿no? Que me parece una propuesta interesante de ver toda una línea de pensamiento que se liga a la Escuela Ibérica de la Paz, precisamente, ¿no? De cómo viene aquí una búsqueda de lo que ahora llamaríamos justicia social y que vemos un modus operandi similar a través del tiempo, ¿no? Yo creo que eso puede ser de interés a futuro, enfoques más interdisciplinarios definitivamente, como los que han podido compartirse aquí, ¿no? Desde la antropología, desde la lingüística, esta visión más, ¿cómo diríamos?, holística, ¿no? De lo que es la obra de la compañía, porque a veces uno dice, fue un historiador jesuita, fue un antropólogo, fue un lingüística. Y digo, no, eran humanistas, ¿no? Eran humanistas cristianos, ¿no? Con una profunda formación desde distintas perspectivas, que creo que es un ejemplo para pensar las humanidades, ¿no? En un país como este, ¿no? Ligado al tema de la justicia social. Y allí hay algunos elementos de fuentes documentales que nos falta. ¿Se acuerdan que nos quedamos al final del trabajo de Altamirano y dijimos, ya habíamos comenzado con Barraza, ¿no? Sí. Entonces, y ahí nos quedamos, así que tenemos un trabajo pendiente por ahí, tenemos los 2 volúmenes de los manuscritos. Cada uno de estos encuentros, de estos archivos, estos documentos, debo decirlo, es para un trabajo detectivesco, ¿no? Porque, en efecto, encontramos los 2 volúmenes, pero empastados de tal manera que no parecían que eran manuscritos, sino libros del siglo XX, ¿no? Así que también ahí hay toda una historia por desentrañar de Barraza, y creo que los futuros interesados en la compañía, vocacionalmente o intelectualmente, creo que tienen en este texto, ¿no?, la historia de procesos espirituales también que se dan en sujetos que viven dentro de una institución, tratando de ser coherente entre lo que es su mandato, por así decirlo, su llamado espiritual, con el hacer, ¿no? Hacer una cultura, establecer instituciones. ¿Es posible establecer instituciones desde una vida espiritual? ¿Cómo mantenerlas? Yo creo que hay preguntas que quedan pendientes, ¿no? Sí. Y sobre todo también, Juan, un poco tomando el hilo de lo que dices, falta también trabajar más el vínculo de los jesuitas con los memorialistas indígenas del siglo XVIII, que tienen un discurso preindependentista. Ahora que estamos en el año del bicentenario de la independencia, yo creo que es interesante, que no es accidental que fueron los discípulos, los jesuitas, como Juan Santos Atahualpa, el propio Túpac Amaru, ¿no? Quienes, digamos, se rebelan contra los abusos del sistema virreinal y utilizan un discurso profético como el de Altamirano para justificar sus revueltas contra, no contra la corona española, sino contra la mala administración, ¿no? Eso también lo toman, por supuesto, de Fray Bartolomé Las Casas, que es clave en esta. Pero en realidad es la retórica profética la que sirve de detonante para impulsar las reformas políticas y sociales radicales, ¿no? Entonces, en el caso de Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, que era discípulo de los jesuitas, él se proclama la encarnación del Espíritu Santo, o sea, el joaquinismo ya llevado al delirio. Él es el Espíritu Santo. Creo que es el único caso en toda la historia peruana donde aparece un líder indígena, ¿no?, que se proclama esto.
Entonces lo interesante es que en pleno siglo XVIII, la edad dorada para los incas ya no es el retorno al tiempo de las idolatrías, al tiempo de los gentiles, a tiempos prehispánicos. La edad dorada es la época de los Austria, cuando la corona española les reconoce los títulos nobiliarios y ellos se convierten al cristianismo y tienen un rol protagónico gracias a los jesuitas, no solamente en las fiestas públicas, en las fiestas religiosas, sino que además hay toda una tradición artística donde se les vincula, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Me parece que esa es una beta que queda por trabajar más. Sí. Bueno, a modo de cierre, quisiera compartir dos preguntas que por favor les ruego a los panelistas contestar de forma breve. Una es desde el Facebook de Alejandro Arteaga, que hace una pequeña introducción, pero voy a ir directo hacia su consulta. Es un texto de 1700 y en ese sentido el texto de Altamirano lo acerca a corrientes ilustradas. ¿Habría algún rastro de estas ideas nacionales que derivarían en los movimientos independentistas? Eso es una de las consultas. Y la otra es de Carlos Segarra, en el Zoom, quien quisiera saber si es que sobre los datos que ofrece Altamirano acerca de la misión jesuita Pinjul. Ya lo contestó Cecilia. Ah, ya lo contestó, perdón. Ah, en el mismo texto, en el mismo chat. Sí. Muy bien. Entonces, la pregunta de Alejandro Arteaga. No sé si quisieran alguno de ustedes contestarlo. Yo personalmente no he encontrado muchos rastros de un pensamiento ilustrado en la obra de Altamirano, ¿no? Más bien es casi un continuador del pensamiento de la contrarreforma, para tal caso. Pero por otro lado, también se podría argumentar que no fueron las ideas, digamos, de la Revolución Francesa las que originaron en el Perú la gesta emancipadora, sino que más bien fueron el neoescolasticismo medieval lo que gestó la independencia en el Perú, que es una idea que quizás no sea políticamente correcta afirmarla, pero yo veo que hasta inicios del siglo XIX el clero tradicionalista, los mitos y los ciclos proféticos, como estos que hemos venido hablando, esos son los que sirven de inspiración para las revueltas indígenas. Entonces habría que hacer una relectura del proceso emancipador y ver efectivamente todas estas tradiciones intelectuales paralelas que probablemente coexisten. El pensamiento ilustrado probablemente es algo asociado más con Lima o con las grandes urbes que en los pueblos surandinos, ¿no? Donde se vivía una espiritualidad mucho más tradicional y contrarreformista. Muy bien. Muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos esta noche, a todos quienes nos han acompañado también a través de las redes sociales y el Zoom. Bueno, esta es una noche de celebración, un nuevo libro de la colección jesuítica ha aparecido. Ha sido un esfuerzo muy... Titánico. Sí, titánico, volcánico. Ya de muchas maneras se puede calificar, pero siempre jubiloso. Les agradecemos a todos ustedes desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y los invitamos a acompañarnos en una próxima presentación del libro Más en las obras que en las palabras, historia de los centros sociales de la Compañía de Jesús en el Perú, que es una coedición con la Universidad Católica y que también ha contado con el apoyo de la Oficina de Archivo y Patrimonio de la Compañía de Jesús en el Perú.
Muchas gracias. En el chat, estamos en el chat del Zoom, estamos compartiendo el enlace y pueden encontrar más información del Fondo Editorial y de nuestros eventos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Buenas noches, muchas gracias, cuídense mucho.